Una era ariana que nos exige nacer de nuevo. Este vídeo nace de un fuego real, de algo que ya se está moviendo en el cielo y en nosotros. Saturno y Neptuno están entrando ahora en Aries y eso no es un simple tránsito, es un llamado. Saturno, el arquetipo del límite y la estructura, y Neptuno, el símbolo de lo invisible y lo trascendente, se unen en el signo del impulso, del nacimiento, del coraje crudo. Nunca antes fue tan necesario dar forma al fuego. Nunca antes fue tan urgente dar dirección a la energía que explota desde adentro. Estamos en una época profundamente ariana y eso significa que muchas personas van a sentir que no caben en lo establecido, que hay una fuerza interior que empuja, que no se negocia, que no puede reprimirse sin consecuencias. Y si no lo comprendes, te domina. Pero si la miras, te convierte en creador de un nuevo mundo. Este vídeo no es solo sobre un gen, ni solo sobre un planeta, es sobre ti, sobre el impulso que arde cuando todo lo demás calla, sobre cómo Marte y el gen de la monoaminoxidasa te invitan a nacer otra vez, pero esta vez con conciencia, porque el futuro no lo va a escribir el que más se adapta, sino el que más profundamente se atreve a ser quien es. Hay cuerpos que no saben esperar, vidas que no se piensan, se lanzan. Hay personas que no pueden esconder su energía, porque la energía las atraviesa. En astrología hablaríamos de Marte y Plutón. Y eso no es un trastorno, eso es un arquetipo. Hoy no vengo a hablarte de etiquetas ni diagnósticos, vengo a mostrarte un espejo, el del guerrero primigenio. Ese guerrero tiene dos rostros. Uno es genético, el de la monoaminoxidasa, el gen de la monoaminoxidasa A, el gen que regula cómo metabolizas la serotonina, la rabia y el deseo. Una de sus variantes, la monoaminoxidasa AL, es low, baja intensidad, se ha vinculado a una mayor reactividad emocional, impulsividad y agresividad mal canalizada. No es un defecto, es un acelerador biológico, sin freno, instalado de fábrica. El otro rostro es simbólico, y todos lo conocéis. Es Marte, el planeta del inicio, del impulso, de la acción que no espera consenso. En astrología representa el arquetipo de Aries, el fuego que inaugura, que actúa antes que el resto, que rompe el cascarón sin permiso, que atraviesa la vida con la fuerza de quien no fue hecho para lo tibio. Ambos, el gen por una parte y el símbolo por otra, hablan del mismo impulso. Uno escribe sobre tus enzimas o proteínas catalíticas y el otro sobre tu alma, pero los dos relatan una misma historia, la del que nace preparado para la guerra, aunque no sepa contra la que lucha. Este vídeo no es solo ciencia, tampoco es solo astrología, es un puente, un ritual de reconocimiento para todos y todas los que alguna vez fuisteis llamado demasiado. Quédate, porque si alguna vez te sentiste demasiado impetuoso, si entraste a lugares sin pedir permiso, si dijiste lo que nadie se atrevía a decir, si reaccionaste antes de entender por qué, tal vez no eras tú perdiendo el control, tal vez era el fuego del primero, el que abre un camino, el que no espera, el que arde antes siquiera que pensar. Y si logras encauzarlo, ya no arderás para destruir, arderás para alumbrar. Respecto a las imágenes que os he mostrado en esas diapositivas de esas 4 personas tan arianas, a veces imaginamos que Marte o Aries solo habita en guerreros, atletas o líderes impetuosos, pero también vive con igual intensidad en los grandes místicos, en figuras como Santa Teresa o incluso en el Papa Ratzinger, que rompieron de alguna forma, a su manera, cada uno de ellos, muy distinta, con lo establecido. Dijeron lo que no se decía y abrieron caminos donde antes había silencio.
Porque iniciar no es solo conquistar, también es revelar, también es prender la llama de lo invisible. Y en ese sentido, el primer fuego también puede ser espiritual, también puede nacer del alma, también puede ser un grito silencioso que funda algo nuevo en el mundo. Por todo esto, quiero romper una lanza, no contra nadie, sino por alguien, por Aries, por esa energía primaria que tantas veces ha sido malinterpretada, incluso en círculos espirituales. Si te hablo a ti, que tienes a Marte fuerte o gran energía de Aries, o que llevas a Aries latiendo en la piel, en el carácter, en la forma en que entras en la vida sin pedir permiso. Porque la espiritualidad no siempre es calma y silencio, también es impulso, también es nacimiento, también es decir sí a la acción cuando todo tiembla. Y estoy seguro de que muchos de los que estáis aquí sois arianos o tenéis esa energía marciana pulsando vuestra columna vertebral. Este mensaje es para vosotros, porque el fuego también medita, y cuando lo hace, es capaz de hacer lo que otros no pueden, que es transformar el mundo. Ahora vamos a hablar de Marte como arquetipo, la voluntad que rompe el huevo. No hay un yo sin fricción, no hay una vida sin empuje, no hay fuego sin oxígeno que lo contradiga. Cuando hablamos de Marte, no hablamos solo, hablamos de violencia, hablamos de vida, queriendo nacer. Marte no es la guerra por la guerra, es el impulso de afirmación que existe incluso antes del lenguaje. Es esa fuerza antigua que dice yo, antes de saber quién eres. Es la energía que rompe el huevo, que desgarra el útero simbólico, que dice voy a existir, aunque duela. Y si no puedes canalizarlo, duele. Marte es el puño que golpea la puerta de la existencia. Antes que pensamiento, antes que emoción, está el movimiento. Y Marte es un movimiento en su estado más crudo, puro, sin explicación, sin moral, sin filtros. Marte no necesita ser comprendido, necesita ser permitido. Desde el punto de vista simbólico, es la función psíquica que nos permite separarnos del otro para saber quiénes somos. Es el filo que corta el cordón umbilical, el músculo, nunca mejor dicho, que da la patada, la voz que grita al nacer. Y aquí está lo incómodo. Marte no quiere pertenecer, quiere avanzar. Marte quiere conflicto no por placer, sino porque el conflicto es la materia prima de la identidad. Sin algo que me resista, ¿cómo voy a saber quién soy? Sin algo que me enfrente, ¿cómo voy a afirmar mi dirección? Marte, sin duda, no pide permiso. A muchas personas les cuesta entender a Marte, porque les cuesta entender que hay energía dentro del ser humano que no busca el bien común. Marte no es comunitario, es deseo puro, impulso vital, y en muchos casos eso conlleva dolor. Porque cuando no se le permite expresarse, Marte no desaparece, se pudre, se convierte en agresividad pasiva, en autoataque, en tensión crónica, en somatización, y eso lo vamos a ver después. Por eso, negar a Marte es negar tu derecho a defenderte, a decir basta, a tomar la iniciativa, aunque nadie más lo haya hecho antes. Y si tienes ascendente en Aries o la luna en Aries, quizás esto resuene aún más, porque Aries no espera el sí del otro, se lanza. Y a veces, en ese salto que es instintivo, puede surgir una energía que lo atraviesa todo, un deseo intenso, una urgencia emocional que no cabe en lo consensuado. Eso no significa egoísmo. Significa que en ti vive una parte primitiva del alma que necesita actuar para sentirse viva. Y si nadie te enseñó a dirigirla, podrías volcarla donde no toca. Ya sabéis, las personas muy arianas, en relaciones fugaces, en decisiones precipitadas, en la dificultad de pedir permiso, incluso a quien amas. Pero eso no es un error, es un llamado a habitar ese Marte con más conciencia, a no anestesiarlo ni demonizarlo, sino darle una causa, un cuerpo, un compromiso, porque un impulso que no se comprende se desborda, pero un impulso que se integra se convierte en dirección. Si niegas a Marte, te persigue desde la sombra. Muchos creen que ser espirituales
Esa New Age espiritual es domar a Marte, convertir el fuego en incienso, en ese incienso pisciano. Pero eso es solo represión, no entendimiento. La verdadera transformación no es eliminar a Marte, sino encarnarlo con conciencia. Marte es un cuchillo. Puede cortar una fruta o abrir una herida. La pregunta no ¿es bueno o malo? La pregunta es, ¿para qué lo usas? Marte es el fuego del que inicia. Marte rige a Aries, porque Aries es el primero. No es el mejor, no es el más sabio, es el primero. El primero en saltar, en hablar, en defender, en equivocarse, en intentar. El que rompe lo viejo, no por odio, sino porque algo nuevo está intentando nacer a través de él. Y ese algo nuevo no nace con delicadeza, nace con fuego. Así que si alguna vez te has sentido que hay un impulso dentro de ti que no puedes frenar, que hay momentos en los que el mundo se mueve demasiado lento para tu urgencia, que te cuesta obedecer, quedarte callado, no actuar. Tal vez no hay nada malo en ti, no estás roto, tal vez estás habitado por un Marte sin canal. Y si no lo canalizas, te arderá desde dentro. Pero si lo comprendes, si lo reconoces, será tu espada, tu columna, tu dirección. El fuego bajo la piel, el gen de la monoaminoxidasa A y la biología del impulso. Imagina que dentro de ti hay un pequeño interruptor molecular que decide si tu reacción será una caricia o una explosión. No lo ves, no lo elegiste, pero influye. Ese interruptor se llama, los genéticos lo llamamos, monoaminoxidasa A, y su función es tan vital como invisible. Regula la enzima monoaminoxidasa tipo A, encargada de descomponer neurotransmisores. En otras palabras, desactiva la química que, si se acumula, puede encenderte por dentro. Pero, ¿y si ese interruptor viniera de fábrica con un pequeño fallo? ¿Y si en lugar de moderar tus emociones las dejaras sueltas como un rebaño sin pastor? Bienvenidos al mundo de la variante monoaminoxidasa A, L, de baja actividad. L-low en inglés, la versión de baja actividad de este gen, a menudo llamada el gen del guerrero. Aunque si somos honestos, a veces se parece más al gen del que arde y arrasa. La variante del arquetipo genético que yo he asociado al arquetipo astrológico de Aries. Lo que la ciencia ya sabe y tú deberías conocer. Numerosos estudios han confirmado que quienes poseen esa variante tienden a mostrar mayor reactividad emocional, impulsividad y agresividad, especialmente si han sufrido traumas en la infancia. Esto, por ejemplo, en investigaciones de Caspi y Tijonen de 2002 y 2015. Pero cuidado, la genética no es una sentencia, es una tendencia. Esto no es un nací así, no puedo evitarlo. Esto vive en mí y si lo reconozco, y si no lo reconozco más bien, me posee. La variante L de la monoaminoxidasa A no fabrica monstruos, pero sí predispone a que el sistema nervioso reaccione con mayor fuerza a los estímulos. Es como tener un acelerador muy sensible y unos frenos demasiado gastados. El guerrero bioquímico. ¿Sabes cuándo sientes que vas a explotar y ni tú mismo entiendes por qué? Si no sabes cómo canalizar esa energía, la energía te arrastra. Lo irónico es que este mismo gen está vinculado a la capacidad de liderazgo, la osadía, el coraje y la hiperalerta emocional. No es un demonio, es un dragón. Y todo dragón puede ser sombra o puede ser poder. Desde una perspectiva bioquímica, la enzima monoaminoxidasa A es responsable de degradar neurotransmisores clave como la serotonina. Como esta enzima está menos activa, como ocurre en estos portadores que estoy hablando y que estoy asociando al arquetipo marcial y de Aries, los niveles de estos neurotransmisores se mantienen altos por más tiempo. Y aunque eso pueda sonar positivo, no lo es necesariamente. Un exceso de serotonina sin regulación adaptativa puede alterar la sensibilidad del sistema límbico, especialmente en la amígdala, intensificando las respuestas emocionales ante estímulos menores. Puede asociarse con impulsividad, búsqueda de recompensa inmediata, ya sabéis,
todas de qué hablo con esto, y dificultad para sostener la frustración. Y cuando estas condiciones bioquímicas se cruzan con un entorno de trauma, abandono o alta exigencia, lo que surge no es un trastorno, sino una tormenta sin dirección. Desde la neurobiología del comportamiento, este perfil se ha vinculado con mayor riesgo de reactividad emocional, dificultad en la modulación afectiva y alteraciones en el circuito prefrontal límbico, en varias investigaciones como Meyer y Lindenberg de 2008. Pero aquí no estamos hablando de diagnóstico, estamos hablando de conciencia. Porque si sabes que llevas dentro un Marte bioquímico, puedes empezar a canalizar esa energía no como impulso incontrolable, sino como potencial creativo, foco físico y fuego ritualizado. Y en ese cruce entre código genético y carta natal, quizás empieces a comprender que la revolución más profunda no ocurre fuera, sino en el instante en que decides no reprimir lo que eres, sino transformarlo en lo que viniste a ser. Cuando la carga neuroquímica no se libera, se convierte en síntoma. ¿Dificultades para meditar? ¿Para esperar? ¿Para no reaccionar ante la mínima provocación? No siempre es una herida emocional. A veces es bioquímica acumulada. A veces la serotonina no circula. A veces hay una tormenta en tu sinapsis y tú crees que eres incontrolable cuando solo estás mal entrenado para lo que llevas dentro. El gen de la monoamina oxidasa regula esa tormenta. Y si tu versión es de baja actividad, necesitas aprender a desahogar sin destruir, a liberar sin colapsar, como el arquero que en lugar de disparar contra el enemigo, aprende a apuntar al cielo para enviar señales. Ahora voy a hablar del dato que no quieres oír, pero necesitas escuchar. En un estudio realizado por Tijonen en el año 2015, se analizaron los genomas de más de 900 delincuentes reincidentes violentos. Se encontró que un número elevado de ellos compartían mutaciones relacionadas con el gen de la monoamina oxidasa. Pero también se encontró esto. No todos los que tenían esa mutación eran delincuentes. ¿Por qué? Porque la expresión genética depende del entorno. Tu infancia, tu entorno emocional, tu alimentación, tu nivel de estrés, son interruptores epigenéticos. Y tú no eres solo tu código, igual que no eres solo tu carta. La carta está relacionada con los tránsitos, la revolución solar, las progresiones. Eso es lo que es el dinamismo de la carta, que hablaré en un siguiente vídeo. Sin duda, no eres solo ese código. Eres también lo que haces con el código. De ahí la importancia de este tipo de vídeos. ¿Y si eres una guerrera sin guerra? Si llevas este gen, o si te sientes identificado con sus efectos, no eres violento. Eres fuego, y el fuego no tiene moral. Quema o ilumina según donde se coloque. ¿Sabes qué pasa cuando un portador de este gen de baja actividad encuentra un propósito? Que deja de ser impredecible y se vuelve imparable. Por eso, más que un diagnóstico, esto debería ser una brújula. Si tiendes al exceso, aprende a contener sin reprimirte. Si explotas con facilidad, fortalece tu corteza prefrontal, como entrenas un músculo. Si te cuesta frenar, no luches contra el fuego. Construye canales por donde pueda fluir. Ahora vamos a hablar de una nueva bioética interior. No se trata de justificar nada. Se trata de entender que hay personas cuyo campo de batalla no está fuera, sino dentro de su sistema nervioso. Y que educar a alguien con esa predisposición no es solo un acto pedagógico, es una misión preventiva. Nadie debería enterarse de que lleva este gen por una mala decisión. Deberíamos educar sobre esto en las escuelas. Deberíamos hablarlo en terapia. Deberíamos usarlo como mapa de autocomprensión, no como una etiqueta clínica. Ahora quiero que cierres los ojos y te respondas a ti mismo, a ti misma. ¿Y si esas explosiones que tanto te culpas no fueran errores, sino una forma ancestral de energía buscando un canal? ¿Y si tu impulso no es un síntoma, sino un lenguaje que nadie te enseñó a traducir? ¿Y si en lugar de medicarte para apagar el fuego, aprendieras a escucharlo? Quizás no estás rota, quizás solo estás llena, demasiado llena de algo que no encontró salida y empezó a buscarla en forma de reacciones, estallidos, silencios forzados
o palabras que cortan. ¿Y si el verdadero problema no es tu intensidad, sino haber crecido en un mundo que nunca te enseñó que el fuego necesita un templo, una dirección, un rito y no una celda? Cierra los ojos, pregúntate sin miedo, ¿qué pasaría si dejaras de combatir tu impulso y empezaras a comprenderlo? Te dejo unos segundos, no para que pienses, sino para que sientas lo que acaba de despertarse. Ahora vamos a hablar de Marte en el cuerpo, hábitos neurobiológicos para canalizar impulso. Como anécdota, antes de comenzar con lo impactante del vídeo, que os prometo que os va a explotar la cabeza, quiero hablar del caso de Michael Phelps. Es este nadador, el atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos, y tiene Marte en Cáncer. Sí, Marte en su signo de caída. El planeta del impulso, la acción, la confrontación, en el signo de la protección, la sensibilidad, lo uterino. Y sin embargo, nadie como él encarnó mejor el impulso sostenido, la disciplina feroz y el coraje emocional para avanzar cuando el cuerpo y la psique están al límite. ¿Por qué? Porque Marte en Cáncer no es debilidad, es fuerza incubada en lo profundo, es lucha íntima, contenida, ritualizada, es impulso en estado líquido. Marte en Cáncer no actúa para impresionar, actúa para sobrevivir, para proteger algo sagrado, para demostrar, para demostrarse que incluso desde lo aparentemente frágil puede surgir una potencia temible. Phelps no rompía paredes, rompía superficies, agua tras agua, récord tras récord. Y eso es profundamente marciano, solo que no con espadas, sino con brazadas, no en tierra, sino en lo simbólico. Regresaba una y otra vez al útero del agua para renacer como un guerrero. Por eso, cuando alguien te diga que Marte en Cáncer está mal colocado, recuerda esto. Y por eso quiero hacer un poco. Hay Marte mal ubicado. Hay energía mal comprendida. Marte en Cáncer es la guerra emocional. El guerrero que nadie hace hacia adentro. El que no grita, pero protege. Y eso, en un mundo donde nadie enseña a defender lo vulnerable, es, quizás, y piénsalo, la forma más sofisticada de Marte que podemos imaginar. Ahora vamos a hablar de esos hábitos neurobiológicos para regular y ayudar a ese Marte y a ese Aries. En primer lugar, hablaremos de la actividad física regular y estructurada, el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico promueve la liberación de neurotransmisores clave como la serotonina, todos regulados en parte por la enzima monoaminoxidasa A. En individuos con la variante L, donde la degradación de estos neurotransmisores es más lenta, el ejercicio puede actuar como regulador dinámico, facilitando su recaptación y liberación en patrones más adaptativos. Según esta investigación que os presento de 2017, el ejercicio aeróbico aumenta la disponibilidad de serotonina a través de la activación del eje hipotálámico hipofisario adrenal, reduciendo así la impulsividad y la agresividad al mejorar el control inhibitorio y la función ejecutiva frontal. Por otra parte, también tenemos el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de resistencia genera aumentos en el BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, y dopamina, fortaleciendo la plasticidad cerebral en áreas como la corteza prefrontal, fundamental para el control de impulsos. Un estudio de Shibasaki de 2019 demostró que un programa de fuerza de 8 semanas elevó significativamente la expresión de genes dopaminérgicos y redujo respuestas agresivas en modelos tanto humanos como animales, y está publicado en Neuroscience. Por otra parte, en relación con las prácticas de conciencia plena y regulación emocional, hablaremos de meditación y mindfulness. En personas con la monoaminoxidasa A de baja actividad, que hemos asociado a Aries y Marte, la actividad de la amígdala tiende a ser más reactiva. La meditación disminuye su activación e incrementa la conectividad funcional con la corteza prefrontal, lo que promueve es una mayor regulación emocional. Es un artículo de Taren y colegas de 2015. Además, el mindfulness reduce los niveles de cortisol y mejora el balance simpático-parasimpático, lo que resulta clave
en personas con hipersensibilidad a estímulos. También podríamos hablar de psicología, de la terapia cognitivo-conductual, ya que puede modificar circuitos cerebrales relacionados con el comportamiento más agresivo. Lee en 2018 demostró que la terapia cognitivo-conductual reduce la impulsividad y agresividad al reforzar redes de autorregulación ejecutiva, sobre todo en personas con predisposición genética a la desregulación emocional, como portadores de este gen de la monoaminoxidasa L. Por otra parte, también hablaríamos de nutrición equilibrada y estilo de vida. Y voy a decir una cosa que es bastante novedosa, una dieta rica en triptófano. El triptófano es precursor de la serotonina. En sujetos con la monoaminoxidasa A de baja actividad, donde la degradación de serotonina es más lenta, una dieta rica en triptófano permite una síntesis continua sin generar acumulación tóxica, mejorando el equilibrio emocional. En una investigación de Young de 2007 mostró que la suplementación con triptófano mejora el autocontrol en individuos con alta agresividad. También hablaríamos de la reducción de cafeína y alcohol. La cafeína incrementa la liberación de dopamina y norepinefrina, lo que puede sobrecargar los sistemas ya hiperactivos de una persona con la baja actividad de esa enzima. El alcohol, por otro lado, inhibe la corteza prefrontal y desinhibe la amígdala, facilitando explosiones de agresividad. Hayes en 2011 mostró que el consumo de alcohol en individuos con esta variante de baja actividad potencia significativamente las reacciones impulsivas. Deberíamos hablar también de una rutina de sueño y recuperación. Higiene del sueño. La privación del sueño incrementa la actividad amigdalar y reduce el control inhibitorio cortical, un patrón crítico en portadores de este gen. Kilgore encontró que una sola noche de restricción de sueño, y lo habréis notado las personas que sois muy arianas o muy marciales, redujo la conectividad funcional entre la amígdala y la corteza prefrontal, correlacionándose con respuestas agresivas. La conclusión es que hay que mantener ciclos de sueño regulares, ya que fortalece mecanismos cerebrales de regulación emocional necesarios para contrarrestar la hiperreactividad dopaminérgica típica del gen de la monoaminoxidasa A de baja actividad. Entornos sociales y regulación relacional, redes de apoyo. El estrés social y el aislamiento incrementan la probabilidad de desregulación emocional en portadores de la monoaminoxidasa A de baja actividad. Kinghorn demostró que los efectos negativos del gen de la monoaminoxidasa A se amplifican en entornos sociales hostiles, pero pueden neutralizarse en contextos de cuidado y apoyo. Entonces, vamos a hablar ahora de participación en actividades grupales. La interacción social positiva incrementa niveles de oxitocina, que modula la reactividad de la amígdala y promueve vínculos seguros. Carter, en 2014, argumenta que la oxitocina reduce la conducta agresiva mediada por la monoaminoxidasa A de baja actividad, al aumentar la sensibilidad a la conexión emocional. Tendríamos que hablar también de exposición regular a la naturaleza. La exposición prolongada a ambientes naturales produce efectos directos sobre la actividad cerebral, especialmente en regiones vinculadas a la regulación emocional y a la agresividad. En un estudio experimental clave, Bradman, 2015, y colegas utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para demostrar que individuos que caminaron durante 90 minutos por un entorno natural presentaban una reducción significativa de la actividad en la corteza prefrontal, una región implicada en la rumiación, la reactividad emocional y la desregulación del afecto. Desde una perspectiva bioquímica y genética, este tipo de exposición disminuye la liberación sostenida de cortisol, que ya sabéis que es la hormona del estrés, modula la actividad noradrenérgica central y facilita la activación de las vías parasimpáticas, reduciendo la hiperactividad simpática típica de individuos con alteración de los mecanismos inhibitorios prefrontales como los portadores del gen de la monoaminoxidasa de baja actividad.
dado que los portadores de este gen presentan una mayor reactividad en la amígdala y menor modulación ejecutiva por parte de la corteza prefrontal, ese tipo de intervención ambiental actúa como un regulador natural del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, amortiguando la hipersensibilidad emocional y favoreciendo patrones de reactividad más sostenibles. Otra cosa importantísima y está muy relacionada con la creatividad que tanto me gusta, y es ya como para terminar, son la expresión creativa y actividades artísticas. Las actividades artísticas como la pintura, la música o la escritura creativa activan el sistema de recompensa cerebral, especialmente regiones como el núcleo accumbens, el cuerpo estriado y la corteza orbitofrontal medial. Estas áreas se encargan del procesamiento del placer, la motivación y la regulación emocional. Borwer y colegas demostraron que la práctica regular de arte visual durante 10 semanas mejoraba la conectividad funcional de la red por defecto, relacionada con la introspección y el procesamiento emocional, y aumentaba los niveles de resiliencia psicológica en adultos mayores. Bioquímicamente, por tanto, la creatividad activa una modulación dopaminérgica controlada, lo cual es especialmente beneficioso en sujetos con el gen de baja actividad, ya que les permite utilizar circuitos dopaminérgicos no para la impulsividad, sino, lo que hemos hablado durante todo este video, para la canalización emocional productiva. Además, la expresión emocional artística activa regiones límbicas y promueve la neurogénesis, fortaleciendo conexiones prefrontales encargadas de un mayor control conductual. Las personas con este alelo, con este tipo de gen, al tener menor degradación de monoaminas, tienden a experiencias afectivas más intensas. La expresión creativa estructurada no solo actúa como válvula de escape emocional, sino como un medio para reconfigurar sus patrones de respuesta. Facilita el desarrollo de una narrativa personal organizada, induce o reduce más bien la reactividad límbica y fortalece las funciones inhibitorias a través de una integración más simbólica. Por ello también la astrología, la práctica de la astrología está también relacionada con ese punto. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Lleva mucho trabajo, pero encantado para todas vosotras. Quizás no se trata al final de cambiar quiénes somos o quién eres, sino de comprender qué mapa te habita, que es lo que estamos haciendo en estos vídeos. Hoy te mostré como un gen, el de la monoamina oxidasa A, y un planeta, Marte, y un arquetipo astrológico, el de Aries, pueden estar hablando de la misma fuerza esencial en ti, la que arde, la que reacciona, la que quiere defenderse, moverse, liberarse. No es casual que tu carta natal y tu biología coincidan, porque ambas son reflejos. Una te lo dice de una forma más abstracta, más poética, más bella en símbolos, la otra de una forma más científica, más técnica, en enzimas. Y las dos quieren lo mismo, que te conozcas para no volverte contra ti. Así que no te culpes por tu impulso, no lo niegues tampoco lo glorifiques. Entrénalo, escúchalo, llévalo contigo como se lleva un fuego, con respeto, pero con dirección. Y si algo de este vídeo tocó algo dentro de ti, compártelo, porque quizás haya otro fuego por ahí que también necesite una chispa de comprensión, porque el mundo no necesita menos impulso, necesita un impulso con alma, el que vosotros los arianos dais a este mundo. Y os lo dice una persona, o la persona menos fogosa que conozco. Los Aries hacéis falta, nos hacéis falta, nos hacéis mucha falta. Muchas gracias.